Bien. Ok, ahora sí. Hola, Omar. Muy buenos días. Hola Jasmine, muy buenos días. Encantada de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Y yo encantado de estar otra vez contigo aquí hablando. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Recuerden siempre que estos videos que hacemos los hacemos de una manera informativa para llevarles a ustedes un poco de conocimiento, pero que sea utilizado a nivel personal. Y este video se les va a mostrar a ustedes en el momento ideal, el día adecuado, la hora perfecta, con el mensaje que ustedes estaban deseando escuchar. Así que bienvenidos a todos. Y yo quisiera comenzar hoy eh, presentándoles nuevamente a Omar, Omar Borgio. Él está en Italia, es un italiano. Sí, buenos eh, días a todos. Sí, sí. bueno. ¿De dónde Buongiorno a tutti. exactamente? ¿De dónde De exactamente? Turín, del norte de Italia. Muy bonito. Esos paisajes así, con esos arbolitos así, Sí, 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 todo muy verde. todo muy Ya, verde. sí, sí. Sí. Bueno, Omar, ambos somos acompañantes de bioneuroemoción egresados del Instituto Enric Corbera en Barcelona. Omar ya está haciendo un máster, ya él va un poco más avanzado que yo, pero yo me lo alcanzo en cualquier momento. No te Más sí. preocupes. No, 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 no me preocupo. Adelante. Me gustaría también que tú fueras máster, pero Ay, a mí también me es gustaría, de algo verdad. que aconsejo a todo el mundo. Ujú. Y voy a tomarte tu consejo. Bien, Omar, estupendo. hoy tenemos un tema muy interesante y va a ser continuación del video anterior que aquí se los dejo, o aquí no sé dónde va a aparecer. Les No, dejo, es una continuación del video de las proyecciones, cómo curar, cómo autosanarnos a través de lo que vemos y cómo lo vemos. sí, Entonces, hoy te voy a dar una frase. Quiero empezar con una frase de ujú, Immanuel sí, Kant que sí, dice, no vemos el mundo como es, sino como somos. sí, sí. Resulta que cuando venimos a este mundo, a vivir esta experiencia de vida terrenal, en esta línea espacio-tiempo en la que estamos ahora tú y yo compartiendo, eh, suceden ciertas cuestiones, ciertas situaciones ahí enfrente de nosotros, en una pantalla. Y muchas muchas veces no, todo el tiempo estamos haciendo una medición de eso que sucede. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? Según, según mis conceptos, según mis medidas, según mis creencias, según mis juicios. Sí. Ya hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, dos personas ven un partido de fútbol totalmente diferente. Para lo que, para lo que le está sucediendo a una persona o a un grupo de personas aquí en la pantalla, los conceptos son totalmente diferentes. Aún, el concepto individual, si solamente lo que está ocurriendo allá afuera, yo daba el ejemplo, el ejemplo la semana pasada, el video anterior, daba el ejemplo de un día de lluvia, Sí, resulta que está lloviendo y yo estoy viendo la lluvia sí, y, sí, y mi concepto de la lluvia es que qué qué triste es la lluvia. sí. Bueno, pero aquí estamos ya en el tercer orden de realidad, por lo cual, que el orden donde solemos vivir ya no es Es objetivo. de esto, quiero que me ayudes a explicarle a todos los que estamos observando este video, a todos Bien, los que les llegue esta información. entonces yo empezaría con la percepción sobre la situación que uno tiene. Ujú. Ya empezaría a definir lo que es la percepción, que es el proceso a través del cual, gracias a nuestros sentidos, interpretamos lo que está.
ocurriendo y le damos un significado y lo organizamos también. O sea que vamos a decir, como tú bien decías, esto está bien, esto está mal, esto está regular. Es un mecanismo biocultural porque se refiere a la biología y también a la nuestra biología y también a la cultura en la cual vivimos. Tú Que es lo hablas, que tú hablas sí, de los sentidos. sí, bueno, sí, como biología son los sentidos. Y hablo también del factor cultural que conforme a la cultura donde vivimos. Por ejemplo, cosas que en Italia están prohibidas porque son mala suerte, signos de mala suerte en otras Ujú. partes del mundo son, no quieren decir nada, o completamente al revés. Eso también es conforme a la cultura, al país de la cultura en la cual una persona se cría. Entonces, vamos a dividirlo así. Según Sí, los sentidos, la percepción es. Según los sentidos. sí. Según los sentidos, bueno, Según, tenemos, según la cultura. Y la sí, cultura exactamente. según las creencias de esa cultura. Sí, las creencias se conforman a la cultura, son una Esa componente cultura, esa fundamental. cultura está conformada también por una familia, por grupos Sí, de familia, y ya sí, ahí vendría a tocarme a mí, mi familia, con sí, mis creencias, con mis... sí, Entonces, es sí, sí, como una estructura que se va armando, la percepción sería la estructura que yo personalmente organizo para medir todo lo que me sí. sucede acá. Sí, exactamente, para darle un significado y una organización, como dice la definición académica. O sea, que organiza la información para encasillarla, encajarla en el bueno, en el malo, en el regular, en el me gusta, en el no me gusta. Todo eso que está sucediendo aquí en la pantalla está ocurriendo a microsegundos. Sí, sí, Está, absolutamente, sí, va muy sí, rápido. De alguna manera, mi cerebro no está captando y está captando cosas de lo que está sí. sucediendo ahí afuera. Sí, solemos captar el 5% de la información que tenemos delante. Es normal. 5%. 5%. Y de este 5% que queda, solemos usar un 5 o 10, entre el 5 y 10% de esta información, por lo cual un 0,5% de la información total. Esto me ha dejado a mí, Sí, 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 y porque es que está ocurriendo un 100% aquí afuera pasa un cien por esto que, ciento. sí, pero esto que quiere decir que nadie tiene la verdad, Nadie tiene la porque, verdad. porque nos pasamos olímpicamente el 99% de toda la información que tenemos y vamos a interpretar según conforme a nuestros sistemas de creencia, a Es nuestra dec- cultura. entonces, en los casos de que son traumáticos, las situaciones que nos suceden que son traumáticas, un accidente, un asesinato, estas cuestiones que son muy, 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 muy fuertes, por decir, Sí, por darle una calificación, que no tienen calificación, sino que no, son no. simplemente situaciones. Esto que está Sí, sucediendo, que se pasa a un grado superior de situación, sí, que yo, genera un alto nivel de ¿qué estrés. es en realidad lo que yo estoy viendo ahí que está sucediendo? Bueno, se ve también cuando ocurren estas situaciones, como dices, ¿no? Que una persona, la mayoría ponemos el ejemplo de un avión que se cae al suelo, ¿no? Ujú. Los supervivientes. Habrá quien parecerá que no lo está afectando para nada esto porque está muy enfocado en resolver las situaciones, etcétera, y habrá quien sufrirá ataques de pánico. Eso conforme a la percepción que tiene una persona sobre los acontecimientos que ocurren. Que, Entonces, entonces lo que vamos a hacer ahora es desglosar esto, porque esto que me has dicho sí, que solamente hay un 5% percibido del cero cien por coma ciento, cinco por ciento sí, sí, 0,5%, prácticamente todavía más, nada. todavía menos. Sí, 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 todavía Sí, menos. sí, si esto es así, ¿qué es lo que está ocurriendo? Me dices que estamos percibiendo con nuestros órganos, con nuestros Sí, sentidos. sí, 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 Y que eso son esta información se está llevando a nuestro cerebro a alguna parte. sí,
sí, Entonces, exactamente. vamos a empezar por hablar acerca de esos sentidos que no Sí, están captando o que sí están captando, pero que algo no están captando de lo que está sucediendo. sí, Y que, y que en algún momento de nuestra vida esa información va a bajar a nuestra corporalidad y se va sí, a presentar en forma de un síntoma, una enfermedad o un bloqueo. sí, sí, Entonces, absolutamente. vamos a hablar de estos sentimientos, perdón, de estas sensaciones De estas cosas. corporales. Sí, sí, bueno, estas son principalmente, o cada ser humano tenemos todos las tres submodalidades de los sentidos que son las tres grandes familias, que son visual, auditiva y kinestésica. Y bueno, cada uno de nosotros tiene su propia modalidad de preferente, que se puede detectar, por ejemplo, a través de cómo la persona habla. Si te entiende de usar, por ejemplo, mira, Jasmine, es muy probable que mi modalidad preferente sea la visual. O una persona que suele decir oye o escucha, suele tener una modalidad preferente auditiva. Quien es el kinestésico y le gusta mucho sentir las cosas con las manos, para tener un contacto. Puede ser que mientras te habla, te intenta tocarte mientras te habla, ¿sabes? ¿No? Haciendo así con la mano, que tocarte el codo. Es decir, todos, bueno, algunos no, pero todos los seres humanos tenemos los sentidos en Sí, nuestro cuerpo, es decir, vista, oído, oído. Sí. y otro que lo colocamos en un solo nicho, que es el kinestésico. Sí, sí. Este está subdividido en Bueno, tacto. sí hay quien lo divide en otra categoría, divide el kinestésico en otra categoría, pero nosotros usamos esta división porque al final es importante, pero no es para no es nuestra metodología, no es así tan importante que tiene que estar dividida en cuatro. O sea, usamos esta definición, la clásica, que ya Entiendo, muy bien. eso es suficiente para nuestra metodología. Entonces, todos estamos, eh, Perdón. eh, todos estamos armados con estos Sí, sentidos, con estas antenas que perciben sí, y que se encargan de llevar toda la información a nuestro cerebro. sí, Pero hay personas que les gusta ver más. Hay otras sí, que les gusta escuchar más. sí, Y sí, hay otras que les gusta sentir más o hasta expresarse más a través de sí, ademanes. sí. Y uno a la persona que va a ver, por ejemplo, una charla o va a teatro, un visual se acordará mucho más de cómo estaba, qué ropa llevaba el, el hablante. Un auditivo tendrá una buena memoria sobre lo que se ha dicho y un kinestésico se habrá dado cuenta, por ejemplo, de cómo se movía esta persona en el escenario, que se movía, como se movía bien, estaba muy tranquilo. Estas son las informaciones que conforman la modalidad preferente de cada uno que va a destacar, eso, a ver qué uno destaca. Principalmente están estas tres: Sí, visual, auditivo sí, y sí, kinestésico, que sería el resto de los sentidos. sí, En una situación, y no sabemos nosotros personalmente no sabemos con quién nos vamos a encontrar en este mundo que es visual y que es auditivo, exactamente. entramos a este mundo y nos encontramos con todo ese tipo de personas. Sí, Eh, Cuando ocurre una situación y están dos personas involucradas en ella o varias personas involucradas en ella, quiere decir cada una está percibiendo la sí, situación según esa persona utiliza más un sentido que el otro.
Sí, 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 exactamente. Y ese sería también el primer filtro, el filtro neurológico, o sea, lo que percibe la persona a través de sus sentidos en su propia forma particular. Exactamente esta, la modalidad que una persona tiene preferente. Este sería el primer filtro que tiene que pasar la información, que empieza ya a quitar cosas. Y Empezamos a para quitar. llegar a este, empieza ya a quitar cosas. Cuando sucede algo en esta Sí, pantalla. Sí, si yo soy más visual que auditiva, sí, yo voy a comenzar a quitar los sonidos exactamente. Te acordarás mucho más fácilmente de una imagen que de una palabra, de un de sonido que los has oído. colores Una frase, de por la ejemplo. ropa que tenía Sí, esta persona, de cómo sí, era el paisaje. sí. Quito el sonido de Sí, los te acordarás como pajaritos, una por ejemplo. fotografía. Y por lo menos yo que soy muy visual, yo me acuerdo mucho más por fotos que por el sonido. Es decir, eso que interpretamos de lo que sucede está muy, muy relacionado con el órgano que yo más utilizo, Sí, pues sí, el sentido que más usas, que por más el prefieres. sentido que más uso o que Sí, prefiero utilizar exactamente, con. sí. Sí, sí. Pero eso es algo innato, no es algo que no existe, uno está bien y el otro está mal, no. Es- Al final usamos todas las tres modalidades. Utilizamos utilizamos las tres. Tenemos una que es preferente, una que usamos la mayoría del tiempo. ¿Cómo se encuentra en una consulta con un cliente? Cómo encontramos si la persona es visual? Bueno, como te decía antes, la bioemoción se basa mucho en la programación neurolingüística y usamos el lenguaje como puerta de entrada para entender lo que está pasando a la persona, lo que está ocurriendo, y eso se puede detectar escuchando bien qué palabras emplea la persona. Por ejemplo, si usa mira lo que ha pasado, ya es muy probable que sea una persona visual. O si dice, y le he dicho, escucha, que vas a hacer Escucha lo que esto te y voy a esto. decir. Sí, 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 Escucha muy bien lo que te voy sí, a sí, decir. sí, sí, mira lo que te voy a decir. Es Mira una lo que te voy persona. a decir. Sí, sí, ¿sabes? Estas cosas aquí se permiten, con un buen entrenamiento, claramente, de detectar cuál es la modalidad preferente de la persona y eso te permite tener una puerta de entrada más para llegar a las partes más profundas de la persona. Cuando una persona, por ejemplo, dice, eso me hizo sentir que Sí, sí, es muy probablemente una persona kinestésica porque se está refiriendo a una sensación corporal. o lo que le sucedió lo está midiendo con una sensación corpórea. Sí. Esto, aquí tenemos que tomar apuntes porque esto es muy interesante. No, nos estamos relacionando es más, nos casamos, nos casamos Sí, con una persona y no sabemos si esa persona le gusta más o tiene como preferencia un sentido que el otro. Y aquí ya sí. vemos las discusiones de pareja. Empieza la discusión, exactamente. Ya, Bueno, pero aquí es donde llegan las discusiones. eso Es, también depende de cómo se percibe la discusión. Puede ser una ocasión para crecer y desarrollarse más o una ocasión simplemente para pelearse. Depende de cómo uno la percibe. sí, pero ya con toda esta información que tenemos, podemos saber si la persona o, bueno, el que esté involucrado en esta discusión me está escuchando verdaderamente o Sí, está viendo o sea, sí, sí, o simplemente está sintiendo sí, que lo que no yo he le estoy escuchado ni contando. una palabra. Eso pasa, ¿no? Pero me has escuchado, no. No, pero perdona, repite, ¿puedes repetir, por favor? No me estaba despistado completamente con otra cosa, que su modalidad le ha llamado la atención. Me ha dicho, mira Entonces, esto. si yo sabiendo esto, ya yo Sí, sabiendo esta información, si yo me dedico un poco más de tiempo a saber cuál es la modalidad.
que yo utilizo para ver el mundo, para sí, percibir el mundo. Y si todavía tomo un poco más de tiempo para saber cuál es la modalidad que mis compañeros de vida sí, utilizan para ver el mundo, sí. creo que podríamos interpretar mejor lo que nos sucede y lo que les sucede a las demás personas. Sobre todo es un paso más adelante hacia el conocimiento de tu propio misma, tu propio mismo. Y eso es la cosa más importante al final, porque más te conoces a ti, más puedes conocer mejor la persona que tienes delante. Entonces El, voy a, el trabajo muy importante siempre hay que hacerlo sobre sí mismo. O sea, uno tiene que primero, hacerlo primero, primero primero, sobre sí segundo, mismo. siempre. Creo Sí, que sí, es sí. una de las premisas de la bioneuromoción es ayudarte primero tú. Sí, exactamente. Por eso el papel del consultante es un papel proactivo. No es que la persona llega a consulta y, bueno, se toma las pautas y ya está. No, la persona también participa, es parte del proceso, la parte principal del proceso. Nosotros Es como decir, acompañantes acompañamos en el proceso, pero el proceso no tenemos que hacerlo nosotros, tiene que hacerlo la persona con nuestra ayuda. Es decir, hay algo también, hay una parte de mí que se está mostrando a través de esta persona que quiere ser acompañada y Sí, es proactivo, es un sí, va y viene. Para ello, para los que son, para ustedes, los compañeros que también están estudiando bioneuroemoción o PNL o desarrollo personal o cualquier psicología o a cualquiera de sea lo estas que sea. ramas que son con referente a la autoayuda, em, sería importante saber en qué sentido te apoyas tú más para observar el mundo y observar a las personas que están participando en esto que te está sucediendo. Vuelvo a la frase de Immanuel Kant. No Sí, vemos el mundo como es, sí, sino vemos como el somos. mundo como somos. ¿Y cómo somos? Volvemos y repetimos. Sí, ¿Somos auditivos? ¿Somos visuales, visuales o somos kinestésicos. kinestésicos? Sí, y todo esto pasa también por nuestros filtros Eh, neurológicos. Tres hablemos niveles un de poco, filtros. hablemos un poco acerca de esos filtros, Omar. Bien, como te decía, de este 0,5 de información que tenemos Increíble, increíble. No puede que estar está, ocurriendo esto. que el primer filtro es el filtro el, son los filtros neurológicos de nuestros sentidos, o sea, de nuestras modalidades, cuáles son los detalles que nos interesan más, que se quedan más grabados, etcétera. Luego pasan por los filtros sociales y familiares, como bien decías antes. O sea que en mi país la cultura es esto, por lo cual esto está bien, esto está mal. Y luego en mi ciudad esto está bien. Y luego en mi familia esto está bien. Y esto está mal. Y estos son todos los filtros que nos permiten juzgar una situación que vemos o algo, una situación. Vamos a hablar. La información que de este 0,5 que a mí me queda siempre flipando, porque me quedo flipando, porque es, es nada prácticamente de Es toda la nada. información Entonces, que ¿qué tengo. es lo que en realidad está ocurriendo afuera? Porque eso no es nada. Solo lo que me importa al final, porque eso es lo que quiero ver, porque eso es. Pero estos filtros, como te decía, los sociales y familiares, y luego son los filtros individuales que se basan en nuestro sistema de creencias, en nuestros sentimientos, en los pensamientos que tenemos. Estos Tres niveles sistemas, de filtración. Tres niveles de filtración. empecemos por las creencias. Sí, Me gustaría arrancar por aquí porque últimamente se habla mucho acerca de las creencias bloqueantes, limitantes, sí. que al final no terminan siendo tan bloqueantes ni tan limitantes, No, porque bueno, de alguna manera también te ayudan en sí, el camino. sí. Te empujan. Entonces, Bueno, uno no puede vivir la situación desde la perspectiva de la víctima y decir, bueno, tengo esta creencia y no puedo hacer nada. No sé, no, la puede vivir
un papel activo, proactivo, y usarla para convertirla en algo valioso, en un recurso valioso. En un recurso, en un recurso. Sí, Podríamos estar hablando también de las creencias como recursos. sí, Una, sí, sí. yo daba Ese es un tema muy largo, ¿eh? Es sí, un tema pero muy largo. anteriormente que yo solamente quiero tocar un poquito porque, Lo porque tocaremos bien en otro vídeo. también quiero reforzar que algunas creencias nos sirven hasta cierto momento de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando entramos, decidimos entrar en un grupo familiar con, Sí, con ya sus creencias estipuladas y creadas y que ya vienen de otras generaciones, cuando decidimos entrar a una de esas familias, nos dicen, bueno, la primera creencia que nos dicen es no hables con extraños, sí, por ejemplo, sí, pero sí, esta creencia me sirve, o sea, sí, me sí, ayuda sí. hasta cierta edad, Hasta cierta edad, exactamente, porque hasta se cierta. instala. Luego uno tiene 50 años y sigue no hablando con los extraños, porque le han Sí, dicho que no y sigue sí. creyendo eso. Por eso se llama creencia. Pero, no pero ha sido muy útil hasta cierta edad, hasta Te uno ha que no sabe. salvado, te ha Sí, salvado tu vida hasta cierta edad, pero en el momento que tú necesitas vender un producto, sí, hacer un examen, ir a una escuela, entrar a una universidad, ir a una sí, entrevista de trabajo, ya no te sirve. no. Pero sigues usándola porque has aprendido esto y como te ha ido bien hasta ahora, sigues así. Entonces, en estas submodalidades, eh, específicamente que estamos hablando acerca de las creencias, ¿cómo juega el papel, cuál de todas juega el papel central? ¿Lo que percibimos por los sentidos o lo que culturalmente se nos ha introducido en la mente? Bueno, son dos tipos de input. El primer nivel, el primer filtro al final, que es el filtro neurológico que se da con los sentidos, son input externos, lo que percibimos con la vista, con el oído, con el tacto. Luego tenemos esto input interno, que van a empezar el proceso de la percepción, que son los filtros sociales y culturales y los filtros individuales, con las creencias, los pensamientos, etcétera. Todo Eh, esto va a crear la organización de la información y acaba el proceso de percepción. Luego empezamos ya con la construcción de la realidad. lo que nos sucede allá afuera, Sí, otra vez volvemos a la pantalla, lo que nos está sucediendo allá en la pantalla y sabemos que lo estamos percibiendo de alguna manera con nuestros sí, órganos, de alguna manera decidimos también pasarlo por aquí, por lo que mi familia cree, lo que mi cultura cree, lo que mi país cree. sí, sí, Eh, sí. ¿Qué pasa por esto? Por ejemplo, uno puede tener una idea política que el hijo no se lo dice al padre porque es del otro bando, del otro uy, partido y político. esto ocurre Muy a menudo. muchas ocasiones. O con los equipos de fútbol. Bueno, aquí en Los Italia equipos de fútbol, sí, 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 porque todo el mundo, que el hijo es del mismo equipo del padre, porque si es del equipo enemigo no se puede. ahí va a haber una discusión constantemente cada vez que los Sí, equipos jueguen. exactamente. Sí, 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 sí. Sí, estos son filtros culturales. Por lo Eh, menos en mi familia es así, en otra familia no lo sé. sí, Mi familia de creo que origen. en la mayoría de los casos sucede esto que acabas de contar y cuando ya no hay el mismo equipo de fútbol dentro de una misma familia, ahí hay conflictos. Ya se va a romper algo, una lealtad, aquí Eh, también es eh, una creencia. Toda nuestra familia tiene que ser de este equipo de fútbol. O este o este. ok, Omar, hemos hablado ya del filtro cultural. ¿Qué otro filtro Sí. nos falta? Bueno, no, o sea, falta solo el filtro individual, que es conforme a lo que creemos, a lo que pensamos, a las experiencias de vidas que hemos tenido, y por cual los prejuicios, porque los prejuicios se forman así, y esto el ¿Es último lo último filtro. que utilizamos?
Sí, exactamente el último. Ay, Sí. Dios mío, aclárame esto, por favor. Sí, pues claro, porque tenemos, antes que, ante todo, ser funcionales al sistema al que pertenecemos por garantizar nuestra supervivencia y luego nuestros filtros, porque al Pero final es ya lo que... aquí ya esto es muy arcaico. Bueno, Es decir, bueno, no, o sea, tú tienes que sobre, vas a trabajar y tienes que acostumbrarte a lo que dice el sistema en el que trabajas. Tienes que hacer lo que te dice. Por lo cual es el filtro social. Decimos social y familiar, porque al final donde trabajas es una familia simbólica. Ujú. Y este sería el filtro social y familiar. Y luego, si estás bien con esto, llega tu filtro individual y dices, sí, eso sí, pero no, porque si no, la mayoría dicen que no. Pero siempre otra casa funciona bien y así aquí no funciona. Es un poco triste saber esta realidad, Bueno, es porque una, ya te lo... esta es una opinión compartida por mucha gente. Luego habrá otras opiniones. Cada uno puede coger la Pero opinión. es que esto es lo que ocurre en el diario y a Sí, mí personalmente me ocurre o me está ocurriendo colocar, pensar primero en qué va a pensar mi familia, en qué va a pensar mi sí, mamá, aunque yo estoy viviendo, mis sentidos están recogiendo otro tipo de información, sí, es privilegio la información familiar sobre sí, la información que yo recojo sí, sí, del mundo. información, sí. Y por eso se crean los conflictos y los bloqueos y también, Personales, sí, y personales, los también bloqueos personales. los síntomas que al final son la representación de un desorden a nivel psíquico que se somatiza en el cuerpo, que sale en el cuerpo. La salud Sí, y la ausencia de salud es una incoherencia entre sí. lo que, lo que Haces recojo, lo que piensas lo que pienso, lo que siento, lo y que lo que hago. haces. Sí, Y ya aquí podemos utilizar entonces este tipo de modalidades y submodalidades para buscar autosanación, para obtener la autosanación. Porque si yo sé que yo personalmente priorizo, pongo primero adelante lo que culturalmente o lo que familiarmente es aceptado, pero sí, que yo no lo estoy aceptando al cien por sí, ciento entonces sí, yo tengo que entender que hay una incoherencia entre lo que yo siento como adulto, como individuo, sí, sí. y lo que ellos piensan, lo que los demás piensan, lo que mi familia piensa, mi cultura, mi país, etcétera. Escucharse a sí mismo, eso es muy importante, escucharse a sí mismo, que es lo que te permite entender cuál es tu sistema de creencias, tu forma de pensar. Por ejemplo, cuando uno usa un cuantificador universal, bueno, siempre he hecho así. Eso ya es una campana de alarma, porque siempre, siempre la pregunta más retórica del mundo. Pero es la primera pregunta para empezar a entender más lo que ocurre dentro de la cabeza de una persona, de ti mismo. Es decir, hasta nuestra forma de expresarnos Sí, sí, está sí. La mostrando programación una... neurolingüística te muestra todo. Sí, Esto me interesaría muchísimo también en algún momento de mi vida estudiarlo porque quiero saber también qué es lo que yo estoy expresando, sí, sí, cómo lo sí. estoy expresando. Sí, sí. Em, a propósito de cómo lo estoy expresando, llegamos a consulta, llegamos a una sesión, llegan nuestros clientes y Ujú. lo que he percibido, lo que he Ya, bueno, percibido claro. de cada una de las consultas y que de pronto esto también está en mí. Nuestros clientes, nuestros consultantes llegan y hablan como si estuvieran hablando con Dios, como si estuvieran haciendo una oración.
Bueno, Es que, es que él no me entiende. Es que, sí, 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 bueno, eso son todas, eso ya estamos en el lenguaje no verbal para sí. entender todo, sí, sí, hay coherencia, Es decir, lo que te quiero decir es que hablamos como por pedazos. sí, Explicamos sí. las situaciones como por pedazos. Esto quiere decir que también las estamos percibiendo por pedazos, por cúmulos, por Bueno, esto pero partes. ya son recuerdos, pueden ser construidos. Explícame un poco más esto. Me Como dice, te esto decía, puede ser construido. Y yo, Dios mío. sí, sí, esto puede ser construido, o sea que una persona está convencida que ha ocurrido algo, Ah, ah, según sus filtros. Esta ha sido la parte más importante y tiene el recuerdo de esta parte de todo lo que ha pasado en esta gran pantalla que decías antes. Se recuerda solo una pequeña parte porque es la parte que le ha dado, le ha llamado más la atención conforme a sus modalidades. Y por eso que en la misma situación, mi recuerdo y tu recuerdo no son los mismos, no son los mismos. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. dos partidos de fútbol son totalmente, un partido de Diferentes, fútbol lo ven dos personas ¿sí? totalmente Totalmente diferentes. diferente, y uno se acordará más de una cosa y uno de otra, conforme a su propio sistema, y por eso que son diferentes. Aquí ya vamos a llegar a una parte de la psicología que expresa que pues, el ser humano, los seres humanos se dividen en dos grupos. Uno que es proactivo, el que busca Ujú. la solución allá afuera, y el reactivo, el que está eh, eh, Sí, em, a la espera de recibir un estímulo para reaccionar. para poder activarse. Sí, Muy bien. Entonces sí, ya tenemos otro tipo de percepción. sí, Porque si yo soy una persona proactiva, siempre voy a estar buscando qué es lo que esta situación me quiere mostrar, me quiere expresar, en qué sí. parte yo soy responsable, ¿Cuál es cuál la es mi enseñanza? responsabilidad, Sí, sí, y si absolutamente soy sí. Y si soy reactiva, entonces siempre estoy buscando en qué me está afectando, como me dices a un momento, qué es lo Sí, que me están haciendo, qué es lo que sí, estás me... más en esta posición, decimos, de víctima, que estás ahí, que Ujú. hay de mí, ¿qué me está pasando? Qué está ocurriendo? ¿Cómo reacciono? Porque al final se trata simplemente de reaccionar. Siendo una persona proactiva, vas tú a la búsqueda del tesoro que está dentro de Qué cada uno. bonito, la búsqueda del tesoro. Sí, porque Porque al final sí, sí, es es un la caja. tesoro, no, efectivamente, es un tesoro encontrar cuál es mi responsabilidad en Sí, la situación, qué es lo que yo hago o dejo de sí. hacer, qué es lo que yo digo o dejo de decir. Eso es Para, integrar aspectos de la sombra al final. para, ma- Omar, tú me llevas, pero Es que son temas muy largos. sí, O sea, se pero, podría hablar un par de días tranquilamente y luego decir, bueno, nos hemos olvidado el 99,5% de todo. Dios mío, no, no, Bueno, es ya que con un video, son números que afectan. cómo voy a editar yo estos videos de 2, 3 días, por favor? No, no se puede. No se- Entonces, volviendo al tema de cómo accionamos o reaccionamos ante las situaciones, podemos encontrar también una parte en nosotros que que nos ayude a sanar ya sea un síntoma físico, ya Sí, sea un bloqueo mental, una sí, situación repetitiva, y por lo general, sí, una situación repetitiva. sí, Estar recibiendo el mismo estímulo de afuera con aquellas frases, por ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Sí, sí, pero ¿cuál es tu parte que está atrayendo a ese igual o a ese parecido exactamente. con diferente Exacto. nombre?
sí, que al final siempre te encuentras con el mismo tipo de persona y dices, "Pero ¿qué está pasando aquí? Que es la cuestión de lo que tú, de todas las personas que están, tú vas a seleccionar las personas que respetan las características de tus sistemas de creencias. Es decir, ¿cuál es mi parte que está atrayendo eso que Sí, yo, eso que yo estoy proyectando ahí en esa pantalla, aquí adelante? y vas a hacer este mismo estilo de personas, de situaciones, porque al final te fijas en buscar este 0,5% de todo. De todo el mundo Volvemos, vas a escoger siempre lo mismo, siempre lo mismo. porque ves solo esto. Porque entonces nos volveríamos otra vez al filtro cultural Sí, sí, y porque al filtro familiar. Entonces, ¿qué vi sí, yo en mi casa? sí. Porque Cuando una persona cambia su sistema de creencias, sus pensamientos, se da cuenta porque cambian las personas que lo rodean. esto es Las muy percibe de otra forma. Aunque sean las mismas personas, cambia su percepción sobre la persona. sobre lo que está sucediendo aquí afuera. Sí, cambia realmente tu percepción sobre esto. Cuando Entonces, has cambiado tu sistema de creencias. Y eso te das cuenta porque la familia suele rechazarte, que los amigos, bueno, es la misma de antes. Sí, pero estoy... te apartan Sí, del grupo y esto para muchos podría ser la muerte. sí, exactamente, porque Arcaicamente en nuestro cerebro arcaico, salir de ese grupo familiar, cambiar es el peor tipo que de la muerte. percepción, para nosotros puede representar la salud, puede Sí, representar un desbloqueo. yo creo que es el miedo más fuerte que el miedo a la muerte, el El miedo a miedo la a estar exclusión solo social. del abandono. Sí, a la exclusión social creo que es el miedo más fuerte, porque ser excluido por la sociedad te lleva a la muerte. Oh, oh. Hablando Entonces, de tipo de las cuevas, de sí, la caverna, de todo eso, sí, el hombre primitivo. del hombre primitivo. Sí, sí, Y claro, y eso está muy arraigado en nuestro ser. absolutamente sí. Es lo Esas son primero evidencias. que nos va a ayudar a sobrevivir los primeros 7 años de vida. Sí, sí. Sí, porque no eres capaz de cazar, de alimentarte por ti mismo, y necesitas ayuda, etcétera. Entonces, cuando eres pequeño, te acostumbras a pensar como piensan tus padres, porque tienes que vivir en su casa. Y luego, cuando te desarrollas, tienes experiencias que te llevan a pensar que lo que hacían tus padres no era la única verdad absoluta de este mundo, pero sigues siendo leal y fiel a esta forma de pensar. Y esto te va a generar una incoherencia ¿En que qué se traduce, momento, que se co- traduce como qué en podemos personas. hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para tomar el poder, Omar? Si ya estamos tan, tan dominados por esa submodalidad de las creencias. ¿Qué puede hacer una persona que ya identifica esto, lo que yo pienso va por debajo de lo que piensa mi familia? Bueno, y aquí es es una faena porque al final uno va a desafiar todo su propio sistema de creencias y de pensamientos que ha sido programado en su cerebro. O sea, si pasa esto, tienes que reaccionar así. Tienes que trascender esta información, o sea, hacer algo diferente. Porque si te está generando el estrés, es porque estás en incoherencia con lo que haces y lo que piensas. Entonces, la solución es o seguir aguantando y siendo la víctima, o convertirse en una persona proactiva y sacar provecho de esta situación, que sería el aprendizaje, es aprender a hacer las cosas, la misma cosa de otra forma. El aprendizaje es hacer Sí, lo mismo, pero pero, diferente, pero de otra forma. pero de otra forma. Hacerlo de otra forma. Sin necesidad de Sí, perder. Ahora, podemos introducir también una nueva creencia.
ok, este es mi vínculo con el mundo, mi familia es mi vínculo con el Sí, mundo, pero, y ellos me han transformado con sus creencias, pero yo también los puedo transformar a ellos con mis propias creencias. sí, sí, porque lo que pasa, lo que suele pasar cuando una persona cambia de pensamientos, de creencias, es que cambiando esto, la familia te va a decir, pero no eres la persona de antes y sueles volver a hacer lo que hacías antes cuando cambias. Pero Porque también, también se puede probar cómo es la sí, nueva persona por un la tiempo. cosa, la cosa es que a tu familia o quien sea le va a molestar porque le estás haciendo ver lo que ellos no se han atrevido a hacer. Mm. Le estás haciendo ver que Te sí que se conviertes puede. entonces en la sombra, En la oveja negra de en la la oveja familia negra. que va a hacer las cosas que no se hacen simplemente porque le estás haciendo ver que se puede hacer muchas veces. ¿Cuál es la sanidad que brinda en una familia la oveja negra? Que va a romper las lealtades familiares. O sea, nuestro clan siempre ha hecho así, aunque haya ido mal, muy mal, Ujú. más mal, siempre hemos hecho así y así seguimos. Y tú no quieres hacerlo y no lo haces. No sigues el clan. Hoy en día te Te- lo puedes permitir. No siguiendo el clan, vas a molestar al clan y el clan intentará hacer que tú vuelvas al clan con culpabilidad, con violando, con gritos, sea lo que sea. La oveja negra lo que tiene que hacer es desafiar todo esto es para un trabajo muy importante el que hace entonces la oveja absolutamente. negra. Sí, Si sí, te sí, sí. sientes oveja negra, por favor, déjame aquí en tus comentarios. ¿Y cómo estás desafiando a tu clan No te familiar? preocupes. ¿Cómo lo estás desafiando? Porque esto quiere decir crecimiento, estás Sí, rompiendo, sí. estás Estás rompiendo algo que está estancado. podando tu Está- árbol y te brinda sí, sanidad, te brinda autosanación, pero también se la brinda a un grupo de gente. sí, sí, porque al final vas a, a poner todo en equilibrio, porque al comienzo estás desafiando y todo el mundo se quejará de esto. Ujú. Y luego se enterarán que ha cambiado algo. Y pueden pasar un año, dos, como 20 o medio siglo. Todo eso va a O pasar generaciones. por generaciones, pero eso antes o después va a pasar. Sí. Am, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede dentro de un clan que quiere mantener un sistema de creencias, se van a presentar, hay muchos enfermitos, muchas personas con bloqueo, con... Sí, puede pasar también, o sea, que al final las reacciones emocionales que tienen las personas puede ser que un hijo se va de casa y la madre se pone enferma. No se ponía ya enferma todas las veces que salía. O sea, me voy de vacaciones 3 días y ya se ponía enferma. Ah, que me duele el hombro. Ah, hijo mío, no te vayas. O llama al hijo Bueno, y, ay, estoy muy mal. sí, Y sí, el hijo la está exactamente. pasando muy bien. Sí, sí, sí. Y empezamos, sí, exactamente. Y luego cuando el hijo va a tomar la madre se pone a llorar. Ponemos ejemplos, ¿no? Inventando totalmente, pero eso es lo que pasa Dentro de un dentro de un clan dentro de la familiar que familia, sí. desea mantener esa Una estructura determinada orden. a Sí, fuego, a sí, fuego. exacto. Se enferma ya sea cualquier... Sí, o se ponen violentos con palabras, con gritos, también físicamente puede ser. se deshereda. Se deshereda, pues ahora sí, 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 ya no es parte de la familia, Ya porque no no eres es como parte los de la demás. familia. Estás desheredando, quiere decir esto, te quito de la familia. Te quito de la familia. Ya no Wow. eres parte de la familia. Omar, Omar, último, ¿cómo decirte? Último consejo, última advertencia.
Una advertencia, aviso. Sí, también puede ser una advertencia. ¿Qué les podrías decir a las personas que nos están viendo o que nos están escuchando también para, eh, para mejorar lo que estás viendo o percibiendo, mejorar tu percepción y que al final lo que se va a ver es un cambio dentro de ti? Hay que dejar de pensar que tenemos la razón. ¡Wow! Ese es el consejo que, por lo menos para mí, funciona muy bien. Yo no tengo razón. Por eso dejo de filtrar, dejo de juzgar. Sí, porque como me has explicado en un principio, si hay un cero coma Sí, cero coma cinco cinco, por 3, ciento, nada prácticamente. esto ¿Cómo no es puedo nada. tener razón? ¿Cómo ¿Cómo puedo puedo? yo tener la razón? ¿Cómo puedo Exactamente. tener yo la razón de que eso que me está sucediendo es Sí, un día triste? Si apenas es sí, que está sí, sí. lloviendo. Para Después las está lloviendo. plantas, las plantas están felices. Está todo el mundo es triste, está triste porque está lloviendo. Oye, aquí en Turín está lloviendo. Yo no me Está siento triste lloviendo. para nada. Sí, sí, yo no me siento triste para nada. Tal cual. Por lo cual, Habrá quien se siente triste y tiene todo el derecho del mundo de sentirse triste. Pero no porque yo y hay los que me salen a correr alegro. en la lluvia. Sí, que lo hagan, que lo hagan. No, yo no tengo la razón de decir no se corre bajo la lluvia. Que hagan lo que les da gana. Hay algo, entender. Me gustaría decirle también a los que nos están observando, hay algo que me despierta, hay algo que se despierta en mí, Sí, sobre todo conceptos, con referencia a lo que está sucediendo allá afuera, sí, está que es algo claro. que yo tengo que trabajar en mí con respecto a lo que yo viví dentro de mi familia, porque Sí, si la lluvia me hace pensar que es triste en tristeza, yo tengo que sí, buscar qué sucedió aquí en mi familia. sí. Sobre todo eso te genera un estrés. O sea, me siento triste, pero yo no quiero sentirme triste. ¿Por qué está pasando? Si eso va en contra de lo que yo quiero sentir. Sí, pero No. siento la orden el mando de sentirme triste porque El está mando de lloviendo. aquí, el mando familiar, el mando me Sí, dice, sí, tienes que sentir sí. Pero a mí tristeza. me gusta salir bajo la lluvia, por ejemplo, sin paraguas, ¿no? Pero a mi Ujú. familia no. ¿Por qué? Porque porque claro, hace tiempo si uno se enfermaba bajo la lluvia, te saludo, o sea, se Sí, iba al hospital por bonitis y ya está. sí, sí. Ahora no. Pero la cuestión es esta, que no estás actuando en coherencia con lo que quieres hacer. Tú Muy piensas de bien. hacer una cosa y no la estás haciendo porque en familia, ahora el ejemplo es la lluvia, pero podemos aplicarlo a cualquier cosa, cualquier cosa. A Yo relaciones, quiero estudiar, por ejemplo, no quiero por estudiar, ejemplo. o no quiero estudiar, y mis padres son, uno es un médico y el otro el otro padre es un ingeniera y yo quiero trabajar como no sé qué cosa, pero lo que no se necesita estudiar y tengo que estudiar porque si no mi familia me rechaza porque no es, soy el que no ha estudiado de la casa. Ya tendrías ahí un título, el que no estudió. Sí, 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 sí. Va a ser el título de mi primer libro, no lo sé. Sí, oh, sí, bueno, el que no estudió y ha escrito un libro, Que no puede ser. estudió. No sé, muy interesante como título. Ay, Omar, se nos ha pasado una hora increíble Sí, sí, hablando sí, de esto, que es la continuación del video anterior, como les sí, decía. Em, Vaya, ya esto ya es más, más enfocado a la ciencia y con más hechos sí, que nos sí, sí, pueden, bueno, nos pueden colaborar en entender qué es lo que sucede dentro de nosotros y sí, sobre todo para el proceso de sanación. sí, sí.
sí, sí, porque al final la sanación pasa para integrar partes de nosotros, aspectos que hemos delegado a la sombra, pero que de alguna forma lo hemos juzgado o lo han juzgado como no adecuados, inapropiados, y lo Sí, hemos puesto ahí. Y están ahí en la sombra, que es como si fuera un cuarto donde, cerrado donde ponemos todo lo que no queremos ver. A ver, lo que no queremos o podemos expresar. exactamente. Bueno, sí, no, más no queremos, porque al final uno si quiere, quiere, lo hace, Si pero se con quiere, se quiere, claro. consecuencias que a veces uno piensa que pueden ser desastrosas, ¿no? O sea, Esas consecuencias también podrían ayudar a crecer a tu sí, familia, absolutamente sí, va a sanar todo el caso. a sanar a todo el clan. Un clan que Porque está ahí dándole, reprimido con la misma información de no se puede. y al final sale uno que hace diverso y lo señalan con el dedo. Ah, mira, el cabellón del primo Pepe, yo qué sé. Después de un año, pero el primo Pepe. Claro, muy bien. Y después de 3 o 4 años, voy a hacer como ha hecho el primo Pepe. Después de cuatro. Por ejemplo, ponemos fechas así. Puede Por ser darte un después de, ejemplo, sí, por sí, dar sí, un después ejemplo. de 1000 años, voy a hacerlo, quién lo sabe. Pero sí, es Sí. que con el ejemplo delante uno empieza a hacerse preguntas. Cada uno a su ritmo. Esto me acaba de llegar un recuerdo de una vez que fui Sí, a una cena a un restaurante y era la cena de familiar, o sea, de fin de Navidad, la cena de Navidad. sí. Y siempre se reúne la familia en un restaurante o en su casa, pero en este restaurante en específico estaba al fondo una mesa grande con una familia grande y yo con mi Ujú. familia pequeñita, eh, Sí, 4 o 5 personas, no somos muchos. Y estaba esta mesa así, te voy a decir, más o menos 10 personas. Y estaban todos bien vestiditos, con sus bien sacos, aceptaditos, bien. bien peinaditos. Y en la Claro, esquina, no es cierto. de la cabecera, en la cabecera del Ujú. lado derecho, yo sé que, no me atreví a preguntar, pero sabía yo que era familiar o hermano, porque se parecía a otros dos que estaban ahí en la mesa. Pero este joven, no era joven, era un hombre ya adulto. Este hombre tenía una chaqueta de cuero, un tatuaje aquí en la mano, Sí, sí, se levantó varias veces a fumar el cigarrillo. el diverso. Y esto, sí, señor. Yo decía, y precisamente sentado en la punta, sentado allá en Sí, la sí, sí, cabecera. sí. Y que se vea que se vea bien, y se haya sentado, lo ha hecho aposta, además. Así os veo todos. Esto fue lo que yo también pensé. Este está aquí para que se vea bien ahí en la punta. Y, y la diferencia se notaba, es que era muy con Sí, sus botas bueno, pero militares, unas botas militares, jean, y esto estos lo acá bien dejamos por otro puestos. tema, porque esa persona que tú acabas de mencionar, que has visto, puede Sí, ser más leal de lo que pensamos a la familia. más leal a sí mismo, A la familia, más leal a la familia. sí, porque Ay, si lo explícamelo hace, otra vez. y porque si lo hace simplemente para, decimos, tocarle los huevos a la familia, Ese tipo de lealtad, sí, sí. ese tipo de Estás lealtad. en la misma, estás en el mismo, solo en la otra polaridad. Solo que en la otra polaridad. Estos están Sí, aquí, o sea, en un grupo familiar, sobre todo en los grupos familiares grandes, ¿eh? sí, En sí, los sí, grupos familiares grandes, esto se ve estos que son borreguitos, como, sí, borregos, sí, sí, los sí, los que siguen los patrones del sí, padre y la madre, y esta ovejita negra que decide decir, o sí, sea, sí, yo voy a cargar con todo el peso de ustedes porque seguramente los integrantes o alguno de los integrantes piensa igual que él, siente igual que él, pero no se permite sí, expresar. sí. Exactamente, porque, como te decía, esta persona que como has visto que es completamente diferente, claro, a primera vista, a primer impacto, a primera impresión que uno Ujú. dice,
es totalmente diferente. Pero cuidado porque podría ser tan integralista, tan talibán como 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 el los, resto de su como el familia. resto. Sí, sí, Ay, pero en el otro cómo lado. se llega entonces ahí al punto, al camino del medio, como dice Eso, Enrique ¿sabes cómo se Corbera? llega? Con una sesión en bioneuroemoción. Así uno lo aprende, porque Excelente. vamos a buscar el origen de cómo se ha creado esta información, Esta para información. cambiar la percepción sobre los hechos, sobre el motivo de consulta, proporcionar otra perspectiva, yendo Muy al bien. punto de origen. Excelente, Omar. Ay, te agradezco tanto, tanta De nada, luz, gracias tanta a ti que me has información. Cada permitido uno de estar los aquí a hablar. compañeros, cada uno de los compañeros con los que hacemos los videos, nos damos luz los unos a los otros. Sí, Compartir esta información que ya sabemos con alguien que también la sabe y la corrobora y le adiciona más información, porque esto con el 0,05% sí, 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 que son números que se te quedan grabados, porque me ha uno, dejado a mí, bueno, o mejor sea, no dicho. estoy, lógicamente, la única cosa que sé es que no estoy viendo nada, no estoy entendiendo No nada. estoy entendiendo nada. Por eso no puedo tener razón. Por eso uno no puede tener la razón. Sí, Omar, tenemos que seguir haciendo más videos como Sí, estos, más videos informativos. Me gustaría encontrarme con todos los compañeros y también hacer algo así como esto, intercambiar este tipo de información. Y pues bueno, muchísimas gracias, gracias por tu gracias a ti, tiempo. Jasmine. Muchas Y gracias a ti. sí, muchas gracias a ustedes también, los que están A viendo y todos, claro. observando. Por favor, dejen un comentario, un me gusta, compartan este tipo de información que lleva mucha sanidad, mucha Sí, sanidad. Si estamos compartiendo videos de risa, de chistes, de bromas, por favor, compartamos esto también, que esto es crecimiento, crecimiento personal. Además, les vamos a dejar aquí en la cajita de información toda la información de Omar, donde lo sí, encontramos, en sí, Instagram, en sí, YouTube, sí. Facebook, en Facebook, y pues casi bueno, está construido el sitio de internet. ya se está construyendo, vaya, Sí, sí, excelente, estamos en ello. Bueno, va a ser el excelente. sitio con un pequeño blog, pero hay También que decir, informativo sí, sí, para traer más conciencia, compartir conocimiento, que es muy importante, compartir compartir. conocimiento. Creo que es la labor que tenemos después de haber aprendido todo esto en el Instituto Enrique Corbera. Es importante que le digamos a otras personas, Sí, porque mira, bueno, hay una posibilidad. para mí ha sido algo muy beneficioso, muy bueno para mí, para mi mente, mi salud, en general, mi bienestar emocional. Y bueno, como te decía, del máster lo aconsejo a todo el mundo, porque hay también el diplomado y también. Pero aconsejo también cualquiera de estas metodologías que sea valiosa para la persona. Excelente, excelente. Cualquiera. Muchas gracias por tu Muchas gracias. recomendación. Nos vemos en el próximo video. Así que Perfecto, estupendo. cuídate mucho, Mar. Muchas Y gracias. tú también. Chao.